Oiga, hay una imagen que se ha repetido una y otra vez con todos los presidentes mexicanos. Yo creo que esto se ha repetido desde la independencia nacional. El presidente mexicano en turno prometiéndole a los mexicanos que defenderá la soberanía nacional a costa de lo que sea. En los últimos años es común ver de repente momentos muy específicos de la historia, quizá en un informe presidencial, en un discurso ad hoc, al presidente en turno voltear a la cámara y con ojos vidriosos, casi a punto de la lágrima, jurarle a los mexicanos que la soberanía nacional es intocable y advertirle a las potencias que quieran intervenir en asuntos mexicanos que si lo hacen van a desatar la furia de los mexicanos por defender su independencia. Esto ha pasado una y otra vez. Es más, el propio presidente López Obrador le encantan estos temas. Ya sabe usted que se siente la reencarnación de Benito Juárez y entonces por todos lados ve invenciones extranjeras, ve intentos de golpe de Estado y ha jurado y perjurado que la soberanía nacional es sagrada y que la va a defender. Le ha mandado mensajes al gobierno español diciéndole que alguien le avise al gobierno español que esto ya no es una colonia más y que aquí somos independientes y soberanos. Le ha dicho a algunos gobernantes de estados en la Unión Americana e incluso legisladores que no sigan interviniendo en la soberanía nacional porque esa es una afrenta que los mexicanos no dejarán pasar de largo. Se hinchan pues el pecho con el discurso patriotero de defender la soberanía nacional. El presidente Obrador eso lo pone en su imaginario a la altura, como le digo, de Juárez, de los grandes líderes mexicanos que han defendido a México frente a otras potencias. Pero le tengo una noticia. La soberanía nacional no es más ya una realidad. México ha perdido absolutamente su soberanía nacional, ha perdido la capacidad del Estado mexicano de gobernar en su propio territorio. ¿Y sabe cuándo lo hizo? Cuando cada uno de los gobernantes del partido en el poder se han sentado en lo obscurito con los líderes del crimen organizado a negociar acuerdos para llegar al poder. Ahí México ha perdido toda capacidad de ser libre y soberano. Y esa es la realidad, no es solo un discurso. Mire, acabamos de ver mensajes como el que le mandaba el crimen organizado a la presidenta municipal en Chilpancingo, que le decía, ¿te acuerdas del desayuno que nos debes? ¿Te acuerdas del pacto que tenemos? Es más, hemos visto los videos de ella en un restaurante pactando con el crimen organizado. ¿Usted cree de veras que esa presidenta municipal tiene capacidad de gobernar en su ciudad? Claro que no, se la cedió al crimen organizado a cambio de unos pesos. Así, hoy México está gobernado por el crimen organizado. Hemos cedido la capacidad del Estado mexicano de imponer su fuerza, de imponer su gobierno, cada vez que el gobierno ha pactado con ellos. Esto ha pasado ciertamente durante varios sexenios, no es un fenómeno de este sexenio, pero sí también hay que decirlo, en este gobierno, en el de la Cuarta Transformación, esto se ha acrecentado. Entregaron cínicamente el estado de Sinaloa al crimen organizado a cambio de dinero. Entregaron Tamaulipas a cambio de dinero para poder llegar al poder. Entregaron Guerrero, entregaron Morelos, y así podemos seguir uno y otra vez. La soberanía nacional no es más que una imaginaria en el discurso oficial. No pasa nada cuando realmente otro país opina de México. Donde sí sucede es donde los mexicanos ya no podemos contar con el Estado mexicano. Cuando el crimen organizado pone sus propios impuestos en el derecho de cobro de piso, cuando ellos deciden qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ahí es donde se perdió la soberanía nacional. Lo demás es un discurso que vive en la cabeza del presidente. Él ha sido el que ha encabezado la entrega del territorio nacional al crimen organizado. Hoy hay verdaderos estados, carreteras donde no se puede transitar sin el permiso de los grupos de delincuentes. Si eso no es entregar la soberanía nacional, entonces estamos hablando de dos cosas distintas. No, soberanía nacional no es hacer un discurso diciéndole a Estados Unidos o España que somos independientes y tomamos nuestras decisiones. No, soberanía nacional es que el Estado mexicano sea quien mande e imponga el Estado de Derecho en cada uno de los rincones del territorio nacional. Y yo le pregunto a usted, ¿eso sucede hoy en México? Yo le respondo que no. Hoy en México manda el crimen organizado. Y mientras todo esto sucede,
el ejército mexicano, el encargado de combatir esto, nadando en un mar de corrupción. México ha dejado de ser soberano gracias a las pretensiones de poder de un grupo que hoy se dice de la Cuarta Transformación. Han cedido cada uno de los centímetros de la soberanía nacional en aras de su propio sed de poder. Así es como estamos hoy. Lo demás es solo un discurso. Lo demás es ir a los libros de historia y escribir un discurso de los héroes de bronce. Lo cierto es que hoy hay miles, millones de mexicanos que viven bajo una sola autoridad, la autoridad del crimen organizado, que ha crecido porque desde Palacio Nacional se dieron todo el poder a cambio de un puñado de monedas. Pero esa es una historia que todavía está por escribirse.